Vamos a comenzar con el sermón del día de hoy. El sermón del día de hoy lleva por título El hombre que olvidó quién era. ¿Tú sabes quién eres hoy? Espero que sí. Pero más importante, ¿te acuerdas quién eras antes? Yo sí me acuerdo. ¿Y saben qué? Me da mucha vergüenza. Me da pena. Vamos a llegar al final de esta serie de sermones de Gedeón, a la cual arribamos con este séptimo sermón, séptima entrega, a partir del capítulo 6 en el libro de los Jueces, y hemos ido escudriñando, al ir desmenuzando exhaustivamente 3 capítulos enteros de la Biblia en el libro de los Jueces, y nos encontramos con un personaje que ahora en el capítulo 8 no es el mismo que conocimos en el capítulo 6. Ha evolucionado, ha avanzado, ha progresado. Es ahora más que era antes. Hay que recordar quién era Gedeón. Era un muchachito pobre que se dedicaba a esconder el trigo, a esconder el poco grano que quedaba de los madianitas en un como sótano donde pisaban las uvas para que los enemigos no se lo robaran. Era un Gedeón con miedo, era un Gedeón temeroso. ¿Qué sucedió con él que lo transformó? Lo mismo que a muchas personas hoy día sigue transformando, que es la misericordia del Altísimo, Jehová de los ejércitos. Es ese amor, es esa conversión, es ese poder del Espíritu Santo que empieza a morar en ti y que te empieza a romper, que te empieza a taladrar ese corazón de piedra, que te empieza a dar ganas de conocer más del carácter de Dios y te empieza a decir: ya no le des gusto a los deseos de tu carne. Eso transforma a las personas. Pero también sucedió algo que le sucede a menudo a los creyentes hoy en día, que se confió. No te confíes, cristiano, y más cristianos de años, no te confíes. ¿Qué le sucedió también a Gedeón? Que le sucede a muchas personas, pero no estoy hablando del mundo, estoy hablando del cuerpo de Cristo, que se envaneció, que quieres prosperidad, que quieres salud, y que viene la prosperidad, y que viene la salud, y te envaneces. Y sabes, quiso lo que mucho cristiano hoy en día quiere. Quiso adorar a Dios a su manera. No es a tu manera, es a la manera en que Dios manda en su escritura. Y eso de haber querido adorar a Dios a su manera le ha traído terribles consecuencias, pero va a ser hasta que incluso la muerte lo alcance, sus consecuencias sigan vigentes y afecte a toda su generación. Entremos pues, amados y amadas, al santísimo lugar. Vayamos a la lectura de las Escrituras, al final del estudio expositivo de este personaje tan fascinante, y vamos a leer puestos en pie las Sagradas Escrituras en el libro de los Jueces, capítulo 8, versículos 27 en adelante. Y la palabra de Dios reza de la siguiente manera: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa,
Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofrá de los Abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová de su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jorobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Tomen asiento, amados. En primer lugar, versículo 27. Está aclarando la Escritura que de lo entregado, de la ofrenda que entregó el pueblo, mire usted, en el versículo 26 dijo que le habían entregado 1,700 zarcillos, 1,700 ciclos de oro. Eso platicábamos, que 1,700 ciclos de oro son aproximadamente más de 19, escúchalo bien, 19 kilos de oro. Es mucho oro para hacer un efod. El efod era una vestimenta. Y el pueblo le entregó a Gedeón 1,700 ciclos de oro para hacer un efod. ¿Y qué hizo Gedeón? Vamos a ver qué hizo Gedeón, porque ahí empezaron sus problemas. Y eso es para hablarle a mucho predicador, a mucho ministro, a mucho hermano que quiere ocupar un lugar de preeminencia y que recibe 1,700 ciclos de oro de ofrenda para Dios. ¿Qué hacen con los recursos económicos de Dios? Ahora, no perdamos de vista que incluso al buey se le quita el bozal para que pueda comer y que para que pueda, el obrero es digno de su salario. Pero aquellos que se sientan aludidos es porque saben que tienen algo en su corazón, que están actuando de manera indigna delante de Dios y delante de las ofrendas que el pueblo presenta para el cuerpo que es la iglesia. Para hacer un efod, un manto, es el manto que usaba el sacerdote para presentarse delante de Dios. No se necesitaba tanto botín, no se necesitaba tanto oro como para hacer la vestimenta de un sumo sacerdote, porque entonces no podían ellos haber hecho fundir el oro para hacer hilo de oro. No, hermanos, no había esa tecnología. Entonces esa vestimenta no requería 1,700 ciclos de oro. Además, no iba a ser práctico que un sacerdote o que el mismo Gedeón se pusiera un efod hecho de oro. Imagínate cargar 19 kilos de oro y ministrar y presentarse delante de Dios. Era algo que no era práctico, era llevar una carga muy pesada. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de efod, qué clase de vestimenta sacerdotal hizo Gedeón? Y bueno, me gusta indagar, me gusta meterme a la historia, me gusta ver comentarios, me gusta investigar, y logré encontrar que hay interpretaciones muy serias al respecto de lo que pudo haber hecho Gedeón con esos ciclos de oro y qué tipo de efod hizo. La primera es que hizo una vestimenta semejante a la del sumo sacerdote, pero con muchos ornamentos de oro, como que le colgó muchas cosas. ¿Recuerdas que los camellos de los madianitas traían lunetas, que eran esas piezas de oro, y se llaman lunetas porque eran en forma de lunas?
de lunas crecientes. Entonces entregaron todo ese oro, lo fundieron, y aquí seguramente Gedeón hizo una túnica de tela fina, como tenía que ser el efod, y le puso muchos adornos, muchos colgajes, de ninguna manera 19 kilos de oro, ¿no? La segunda hipótesis es que fuera una vestimenta de oro que representaba la divina presencia, como que entonces hacer un molde ocupando una gran cantidad de oro y hacer una vestimenta que era para ser, ahí viene el problema, adorada. Ahí lo tienes, ¿te das cuenta? Empezaron los problemas. Entonces se trataba de que ese efod iba a representar la presencia divina de Dios, que ahí se iba a manifestar. Espérame, para eso tenías el santuario. Y número 3, que simplemente fuera una imagen, como un cuadro, que no fuera en tercera dimensión, de bulto, como fue el becerro de oro. No. Entonces los teólogos y estudiosos en la materia se han inclinado varios porque sea la segunda interpretación. ¿Por qué? Porque si vamos por favor, esto está en Éxodo 28, donde se dio esta instrucción, pero lo tenemos muy claro en la primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18, donde el efod es una vestimenta. Entonces es un vestido, aquí lo tienes, esto es un efod, ¿ah? Es un vestido de lino, y por supuesto que los sacerdotes usaban el lino más fino, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Entonces el efod de Gedeón también debía ser una clase de vestimenta. Entonces, pues al final se terminó usando para consultar a Dios. Lo usaron como un ídolo. De eso habían escapado. Contra eso Dios los rescató en el capítulo 6, cuando el mismo Gedeón destruyó el Baal y la Acera de su padre. Y su padre lo defendió porque lo iban a matar. Recuerde usted en el capítulo 6. Entonces, aunque Gedeón en primera instancia pudo haber tenido una buena intención de decir, es que esto es para promover el culto a Dios, a Jehová, a Yahvé. Ok, lo pudo haber hecho en primera instancia, pudo haber habido una buena razón para su elaboración. Cuidado con tus intenciones. Si Dios no lo permite, entonces es pecado. Y si tú crees que algo que estás haciendo es pecado, lo es. Porque así lo dice la Escritura. Por eso tenemos que tener esa comunión con la Escritura y aprenderlo de manera exhaustiva y expositiva para saber qué dijo Dios en donde dijo lo que dijo. Porque si no, entonces vas a ser un crítico de la Escritura y vas a encontrar contradicciones flagrantes en la Escritura. No, hermanos, porque la Escritura no se contradice. La Escritura es inerrante. El que se equivoca es el hombre que la interpreta. ¿Por qué? Porque no tiene un método correcto de interpretación. Entonces, puede ser que tuvo una buena razón, una buena intención para la elaboración, pero hermanos, Gedeón era hombre, como tú y como yo. Gedeón era carne, también como usted. ¿No puede caber la posibilidad de que también tuviera otra motivación? ¿No pudiera ser que esa negra intención que un creyente esconde en su corazón al acercarse a las cosas de Dios y que busques a Dios por conveniencia y no por devoción? ¿No será que eso le pasó a Gedeón? Porque déjenme decirle que los reyes en ese entonces, como los políticos hoy en día, se acercan y se hacen alianzas con el sistema religioso para afianzar su poder. Pronto ya nos van a venir aquí a coquetear los partidos políticos, a quererle poner color a mi púlpito. Lo he visto desde que llegamos a la vecindad en Tepito, allá en Hortelanos.
Y nos quisieron comprar con juguetes, nos quisieron comprar con despensas, como han comprado a muchas iglesias de este rumbo. Entonces, y ya llevamos 3 campañas, voy por la 4ª. Así que este púlpito tiene dueño y no se llama Héctor Brum, no se llama Valientes a los pies de Cristo, se llama Jesucristo nuestro Señor. No hay más, hermanos. No habrá cabido en las intenciones de Gedeón una posibilidad como esta que te estoy diciendo, de tener el poder, de querer más, porque así lo demostró. Porque para empezar, no se acabó los 19 kilos de oro en ese efod. Repito, esa negra intención de un creyente que esconde en su corazón para acercarse a las cosas de Dios. Muchos hoy en día vienen a las iglesias en busca, incluso creyentes o cristianos de muchos años, frustrados de no haber triunfado en su vida profesional, quieren venir a triunfar aquí y agarrar un púlpito para desde aquí, y hasta se ve cómo, y se vuelan y andan paseándose por todo el púlpito, y wow, porque en su casa no los dejan ni mover una cuchara porque la rompen. Y vienen a las iglesias a querer dominar. Es claro, hermanos. Hay personas que vienen a buscar lo que no han podido obtener por medios fuera de la iglesia. Aquí no es un escaparate para que te vean, para que te luzcas, para que te contraten como orador, para que vayas a dar conferencias. No, hermanos, este es un púlpito para predicar el santo evangelio de restauración y que ha de traerte paz en medio de la aflicción. Eso es todo. Lo han disfrazado. Eso hizo Gedeón. Fingen esas personas ser lo que realmente no son. Pero algo lo llevó. A ver, ¿por qué llevó Gedeón el efod a Ofra? ¿Qué era Ofra? Su pueblo. Él lo debió haber llevado a donde se adoraba a Dios, al tabernáculo. No, lo llevó a su casa. ¿Por qué se lo llevó a su casa y no se lo llevó al tabernáculo? ¿Por qué necesitas cosas extras para sentirte santo? Entonces, como suele suceder, el objeto que supuestamente iba a estimular la adoración a Jehová, claro, necesitamos un púlpito, necesitamos un lugar donde reunirnos para adorar a Dios, ¿verdad? Bueno, no. Entonces ahora el lugar, el púlpito, se volvió el centro de adoración, sustituyó a Jehová. Entonces ahora, cuando acabe el culto, ¿quiere usted tener esa fuerza? ¿Quiere usted querer seguir adelante? Mire, acérquese, se viene de rodillas y le pasa la manita al púlpito y se va. Ándele, a eso me refiero. ¿Ah? De sentir que el pastor es el Dios. Pastor, ¿me da permiso de esto? ¿Me da permiso del otro? No, espérate. No. ¿Hiciste un compromiso conmigo? Sí, cúmplelo, porque lo cumples con Dios. ¿Yo te voy a dar permiso yo? Pues yo no soy tu papá. Yo no soy Dios. Tú sabes tu responsabilidad delante de Dios. Lo que pasa es que quieres justificar tu acción, quieres justificar tu falta de probidad delante del Señor, diciendo, yo le pedí permiso al pastor. Tache delante de Dios. Si usted hace un compromiso en su vida secular, cúmplalo. Si usted hace un compromiso delante de Dios, cúmplalo. No ande pidiendo permisos, porque eso es solamente para opacar, para esconder su culpabilidad. Así que dice el versículo 27 en la parte B de este capítulo, versículo 27, en la parte B, y todo Israel, hermanos, ya no fue nada más el pueblo de Abiseer, no, todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón. ¿Han escuchado ustedes esa palabra de tropezadero?
¿Lo has dicho algún día? Incluso dices, es que no quiero yo ser piedra de tropiezo en la vida de una persona. ¿Y sabes de qué estás hablando? ¿Sabes qué significa la palabra tropezadero? Se los voy a explicar. Significa, mira, te doy el hebreo, viene de la palabra mokesh, mokesh, con Q, U, E, S, H, mokesh. Y significa, todo esto significa que tú puedas hacer tropezar a una... Bueno, todo esto significa que alguien tropiece a alguien. Todo esto significó que esto que hizo Gedeón con su efod tropezó a todo el pueblo y a su casa. Quiere decir, mokesh, enredar. Cuando tú enredas a alguien porque no quieres que sepa tus negras intenciones, estás tropezándolo. Es enredar, es lazo. Como el padre que pone un lazo al hijo, que lo culpa y le dice, no me vienes a ver, y yo muriéndome, y te vas todos los fines de semana con tus suegros y con tu esposa y tu madre que se está muriendo aquí. Hermanita, levántese y véngase al culto. Aquí la hacemos. Tal vez su hijo se va para allá porque allá no le dan lata, como nomás usted está muele y muele que por qué y no conoces de Dios y te vas a condenar. Hermanita, no es así. Relájese, no ponga lazo, no sea usted tropezadero. Otro significado de tropezar, red, no pongas red, ruina, trampa, carnada, vejación, insulto. Todo eso vino a ser ese efod para el pueblo de Israel. Lo llevó a Ofra. Y fíjense qué pasó en Ofra. Porque Dios no hace las cosas sin saber el final. ¿De dónde salió Gedeón? De Ofra. ¿Y a dónde regresó la maldición? A Ofra. Fíjese, capítulo 6, vamos a retroceder un poco. Capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, ¿te acuerdas? Una cristofanía. Y se sentó debajo de la encina. La encina era un roble que está, ¿en dónde? En Ofra. La cual, esa tierra era de Joás Abiserita, su papá. Y su hijo Gedeón, ¿qué estaba haciendo, hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Era el mismo sitio donde los ciudadanos adoraban a sus ídolos Baal y Acera. Date cuenta, regrésate al capítulo 8, donde ahora termina Gedeón en el mismo lugar. Se le olvidó lo que sucedía, se le olvidó de dónde lo rescató Dios y ahora regresa al mismo lugar, pero ahora con todo el pueblo de Israel rindiéndose al efod. El que había derribado ese altar, el que recibió la luz de Dios para hacer lo que iba a hacer, a Baal, luego hace ahora un nuevo ídolo para toda la nación. Esta historia en Jueces de Gedeón es la primera vez en que en Jueces se utiliza, que se compara la actitud de Israel con una prostituta. Ya hubo una comparación de que se habían perdido y lo tenemos en el libro de los Jueces en el capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17, y leo ahí, dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Nada más que durante toda esta lectura no habla de que se prostituyeron. Eso lo reservó Dios hasta el capítulo 8 con Gedeón. A los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Corremos el riesgo, sí, de que algún día nuestros hijos que aceptaron a Dios, o que incluso tú llegaras a apostatar. ¿Por qué? Porque te enfrías. No te enfríes, hermano, no te enfríes, porque corres ese terrible riesgo de apostatar.
Porque aquí están los ejemplos. Y curiosamente, siempre esos enfriamientos del pueblo de Dios fue en periodos de 40 años. Eran 40 años, 40 años. En uno fueron 80, ahorita lo vamos a ver. 40, 40, 80, 40, 40. Siempre el número 40, recuérdelo, es muy importante. Usted ha de estudiar por qué el número 40. Y esta prostitución condenaría aún más profundamente a la siguiente generación de Gedeón. No fue la condenación nada más para Gedeón, fue para después a toda su familia. Fíjate el capítulo 8, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, incluso muerto, padeció la condenación. Los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Después de la derrota que propina Gedeón a los madianitas, estos madianitas no se atrevieron a molestar más a los israelitas. ¿Sabes? El enemigo se había levantado en el mismo pueblo. Dentro de la ciudad, dentro del pueblo de Dios, ya estaba el cáncer. Había que extirparlo otra vez. Y viene la paz, ¿verdad? Una paz efímera, una paz falsa, una paz que estaba fundada en la tolerancia. ¿Cuántas veces hay paz en tu matrimonio por ser tolerante? No, hermanos, esa paz va a ser, como platicábamos en algún momento, cuando una iglesia está llena por tanta levadura que le echan al servicio. Se infla, se infla, se infla, que necesitas un recinto para 5,000, 7,000 personas, pero que en el momento que tocas una fibra sensible en la carne de una persona, todo se desinfla y hay separaciones, hay divisiones. ¿Por qué? Porque todo era falso, todo era espumoso. Y cuando de veras necesitas la transformación de un hermano que aguante un insulto, que aguante una llegada tarde, que aguante un incumplimiento, que aguante algo que te hizo el hermano y que digas, me duele, pero va, hermano, vamos a salir adelante. No, se quiebra, ese pan, mira, se baja. Por eso, estemos firmes y sigamos afianzados a la roca y que la levadura esté fuera de la receta de tu pan. La derrota de Gedeón a los madianitas hizo que ellos ya desistieran. Viene la paz por cuarta y última vez en Jueces. Mire, la primera vez que hubo paz por 40 años lo encontramos en el capítulo 3, versículo 11, de la mano de Otoniel. Si quieren no vaya para allá, creo que aquí lo vamos a poner rápido, porque lo voy a ir para que no perdamos. La primera vez es con Otoniel, cuando dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. La segunda vez que hubo 40 años, estos fueron 80 años, fue de la mano de Ahod, en el mismo capítulo 3 de Jueces, en el versículo 30, que dice, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Y la tercera, porque esta fue la cuarta, la tercera vez fue en el capítulo 5, versículo 31, de mano de Débora y Barak. También es una historia muy, muy interesante que algún día compartiremos como serie expositiva. Y dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale la fuerza, sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Así que, ¿qué pasaba después? Se bajaba la levadura. ¿Cuándo no se va a bajar la levadura? ¿Cuándo? Cuando no le pones. ¿No? Errores de Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón? Número 1, hizo el efod de oro que pidió de los israelitas y ellos se prostituyeron tras el efod.
Los israelitas le dieron el oro y Gedeón hizo un efod, error. Y además, por ahí dicen allá de donde vengo, se clavó un vidrio porque no le echó todo el oro. ¿Qué hizo con todo el demás oro? Te voy a decir qué hizo más adelante, porque es lo que un hombre hace sin sabiduría cuando tiene oro de más. Y muchas de ustedes van a decir, creo que mi exmarido se llamaba Gedeón. Número 2, versículo 30. ¿Qué dice? 8:30. Y tuvo Gedeón, ¿qué? Ahí lo tienes. Que constituyeron su descendencia, ¿por qué? Porque tuvo ¿qué? ¿Quién tiene muchas mujeres? Dime que un pobre. ¿No? Para todo se necesita dinero, para ese pecado, ¿no? Es un pecado que necesita oro, en poquito o en mucho. ¿Qué fue la perdición de mi querido Gedeón? Que tuvo muchas mujeres. ¿Y qué sucede cuando un hombre tiene más de una mujer? Que va en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre ha de ser marido de una sola mujer. Y Gedeón tuvo, después de su triunfo que Dios le dio, muchas mujeres y muchos hijos. Aquí la Escritura nos habla de 70 hijos y más que tuvo después. Y no suficientemente con las esposas, sino que también tuvo amantes. Y nos dice aquí el versículo adelante que Gedeón tuvo una concubina, que pudo haber tenido más, pero dice la Escritura, tuvo un hijo que se llamó Abimelec. ¿Y qué pasó con este hijo Abimelec? Pues fue el que después vino y le mató a 70 hijos genuinos a Gedeón. ¿Cuándo? Cuando su papá ya estaba muerto. Hermano, hermana, tenga usted cuidado con sus actos hoy en vida, en tierra, porque esos te van a alcanzar aún cuando estés muerto. Arrepiéntete. Como el amigo que les digo que le salió por ahí el detalle, ¿no? De que tenía un hijo hace muchos años atrás. Haz una remembranza y arrepiéntete. Al fin que tienes un Dios sobrenatural que puede poner perdón a la distancia, ¿verdad? Y si esa persona ya falleció, no le va a poner perdón en la tumba o en la presencia de Dios. No, te va a dar a ti paz y te vas a sentir perdonado. Siguiente error, que Gedeón vivía desmedidamente en el lujo. Deuteronomio 17:17 dice, no tomará, es decir, que tampoco acumulará para sí mujeres, no sea que se desvíe su corazón, tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. ¿Qué pasó aquí? Que seguramente Gedeón se quedó para él, para su casa, el oro que quedó y que no usó en el efod. Además de los tributos y las ofrendas que recibía del pueblo. Hemos de destacar, hermanos, que despilfarró también los recursos a consecuencia de la opulencia en la que vivía. Y con eso deshonró la memoria del héroe que Dios había levantado. Muchos hombres quedan así en la ruina, incluso avergonzados como piltrafas humanas. Gedeón, que en un principio salvó a los israelitas del tormento de los madianitas, después de eso la tierra reposó 40 años. Y nos ha de sorprender el giro que tomó el pueblo después de él, que incluyendo a sus hijos y a sus descendientes, dieron la espalda a Dios. Se prostituyeron delante de los Baales y levantaron a otro Dios, a otro Baal, a Baal Berit. En alguna de las prédicas que tuvimos en esta serie, les presenté imágenes de cómo era Baal, de cómo era Asera y de cómo hoy sigue siendo adorada Asera en muchos lugares. Véanlo y se van a sorprender. Esta observación de que olvidaron el bien que había traído Gedeón, sus descendientes, su familia, y que no fueron agradecidos, es un hecho trágico, hermanos, porque esos 70 hijos todos fueron ingratos. Qué tristeza. ¿Y cuántas veces tú, hermano, usted
ha recibido el favor de Dios. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has clamado a Dios por su favor? Y que cambió totalmente tus circunstancias en la vida. ¿Sabes? Mejoró tu salud. Te sacó de ese juicio legal que llevabas años. Reintegró a tu familia con el regreso de tu esposa. Llorabas amargamente por haber cometido ese error, por haberla golpeado, por haber dicho, por haber no dicho, por haber no llevado, por haber... Y Dios después te restituyó tu casa, te regresó a la esposa, tus hijos te volvieron a amar, tus hijos te volvieron a respetar. Tus hijos se enderezaron del camino que llevaban en la perdición, en la droga, en el vicio. Los sacó de la cárcel después de años y años de oración y de intercesión por ellos. Y tú no has sido agradecido con Dios. Hermanos, eso también es un hecho trágico en tu relación con Dios. ¿Eres culpable de algo, de lo que acaba de decir el predicador? Arrepiéntete, arrepiéntete, es el momento. Dios te está hablando. La historia continúa con el reinado fracasado de Abimelech. Es la historia que vemos a partir del capítulo 8, en el versículo 33, donde vienen adelante hasta el capítulo 9, 57. Porque después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a portarse como una esposa infiel. Se prostituyeron. La ciudad de Ofra, que en el capítulo 6, versículo 11, y ahora en el capítulo 8, 32, ¿qué hace esta ciudad? Pues enmarca toda la historia de Gedeón. Esta historia ilustra el peligro de que una persona adquiera poder, de ser un hombre. ¿Cómo era Gedeón en el capítulo 6? Era tímido, chirgo, flaco, ñango, no tenía que comer. Al grito se agachaba. Dios le dijo, ve y sal. Pero Señor, ¿por qué no mandas un rocío? Y yo saco un vellón. Y mira, condicionó a Dios. Ese era Gedeón. ¿Quién eras tú cuando conociste a Dios? ¿Y quién eres ahora? Regresa a tu primer amor, hermano. Conviértete en ese líder que quiere Dios. Primero en ti, y luego en tu casa, y en tu comunidad, y en tu iglesia, y en tu país. Gedeón, de ser un hombre tímido y humilde, se convirtió en un líder popular, exitoso, poderoso, pero también homicida, rencoroso, vengativo, idólatra, promiscuo, pecador. Utilizó su poder para torturar y matar a los que no lo apoyaron. ¿Recuerdas en Sucot y en Peniel? Los versículos del sermón pasado. No me van a dar de comer, no me van a dar agua. Llegó humilde, denme pan. Ni siquiera no, hasta que no nos traigas la cabeza de los reyes. Sí, pues van a ver. ¿Qué hubiera dicho? Ok, va. Me voy y cuando regrese voy a compartir con ustedes la victoria. No, van a ver. Me voy a traer unas espinas del desierto y se los voy a azotar en la espalda y voy a matar a los ancianos. Y ustedes de Peniel, ven esa torre fuerte, se las voy a tirar. Ya era vengativo. ¿Dónde está el chamaco chirgo desnutrido ñango del capítulo? No, ya era aquel. ¿Por qué? Por el poder, hermanos. Los efectos de su pecado no se manifestaron plenamente sino hasta que se murió. ¡Cuidado! No dejemos herencias malditas. No creas, hermano, que tus pecados se van a morir a la par de contigo. Si no nos examinamos detenidamente y cambiamos ya muchas hoy de nuestras actitudes, puede ser que dejemos problemas y heredemos las consecuencias de nuestros errores fatales a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos. ¿Cómo te van a recordar? Juan el Bautista, el último de los profetas, dijo a muchos fariseos y a muchos saduceos que venían para que él los bautizara. Venían a ver a Juan el Bautista y les dijo: ustedes son unas víboras.
¿Creen que se van a escapar del castigo que Dios les va a enviar? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Iglesia, demuestra con tu testimonio, demuestra con tu manera hasta con tu manera de sentarte, tu manera de hablar, tu manera de ver, varón. Deje usted de ver con una mirada lasciva a las damas. No les importa, no les importa. Y la dama siente cómo la están desnudando con la mirada. Eso déjalo para el mundo, pero un hijo de Dios, cuidado, porque ahí no estás dando fruto del Espíritu. Ahí tu carne está, mira, al rojo vivo. No piensen que se van a salvar solo por ser descendientes de Abraham, dijo Juan el Bautista. Hermano, hermana, no piense que solo por decirle Señor, Señor, usted entrará en el reino de los cielos. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham, le dijo Juan el Bautista a esos hombres pecadores. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño entonces le corta la raíz y lo quema, y Dios ya está listo para destruir a los que ¿qué? A los que no hacen lo bueno. Porque Él tiene una promesa para nosotros. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo investiré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El poder de lo alto nos lo da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermano, hermana, deje usted, por el amor de Dios, de discutir los unos con los otros. Vivamos en amor, vivamos en armonía, dejando de murmurar, dejar la palabrería vana. Alabemos a Dios, dejemos de echarle levadura a nuestra relación con Dios. Es que si no estoy en cierto lugar, en determinada manera, con determinada forma o con determinada Biblia, yo no puedo orar. ¿Cómo crees? Estás echándole aderezo a algo que se come solo. No inflemos la cristiandad. Sigamos fieles. Y lamentablemente eso implica que caminemos a veces solos. Es normal. No está inflado el pastel. Es una tartita, es así. Pero es más nutritivo. Que convivas con una hermana así, con un hermano así, con un hermano que viene arrepentido, que viene dolido, que viene con la herida sangrante, a que convivas con un inflado, con un Gedeón del capítulo 8, porque Dios ya lo levantó. Arrepiéntase, porque a todos los que crean en Jesús, a todos que tengan a Jesús como su Señor y Salvador, Dios les ha permitido arrepentirse y sabe, tendrá vida eterna. Si Dios ya lo levantó en su capítulo 6 de su libro de Jueces en su vida, si ya lo transformó, si ya le demostró, si ya le mandó el rocío en la tierra y luego le mandó el rocío en el vellón, si ya le quitó a todos los que no servían y le dejó solo 300, que a veces son 30, aquí nada más, porque se agacharon a tomar como toman los perros. También les puse un video de cómo toman los perros. Muchos no sabían cómo lamían la agüita los perros. La hacen así de cucharitas, la lengua la hacen para adentro. Si a usted ya le dio todo esto Dios, y si a usted ya le dio paz y seguridad de tener una vida en abundancia con lo poco que tiene, lo cual se convierte en contentamiento. El mundo dice que eres un mediocre. Cristo te dice que tienes contentamiento y que heredarás el reino de los cielos. Y no se pierda ahí, No quiere decir que no apeles a tener tu suéter Louis Vuitton.
Puedes tenerlo, pero ¿qué te lleva a tenerlo? ¿Perder tu paz y embarcarte con una tarjeta de crédito? ¿Comprarte un coche nuevo? ¿Para qué? Si el que tienes funciona. Si Dios te bendice, recibe la bendición, pero primero óralo. Porque si no, entonces estás pasando así del capítulo 6 al capítulo 8 en tu vida. Estás perdido. Aquellos que se arrepientan, a los que Dios les ha permitido arrepentirse, ¿cuántos no se arrepienten? Laméntelo, porque no tendrán vida eterna. Es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y por el amor de Dios, por amor a usted, a sus hijos, a Dios, no regrese atrás, ya no vuelva atrás. Aprenda usted del ejemplo que hemos estudiado en estos 7 sermones, del ejemplo de Gedeón, que aún muerto, o sea, no va a bastar con que te mueras, ya me muero y ya no pasa nada. ¡Pum! Me suicido y se acabaron mis problemas. ¡No! No estoy induciendo a nadie que se vuele la tapa de los sesos, de ninguna manera. Pero aunque estés muerto, tus faltas van a perdurar porque no tienes el espíritu de paz en ti. Por eso, usted permanezca firme, fuerte, en paz. Porque sea la paz de Jesús que gobierne sus pensamientos. Y observe usted detenidamente qué es lo que está abundando en ti, qué abunda en tu ser, en tus pensamientos. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo vas a amanecer la próxima semana, a partir de mañana lunes, primero Dios, que te dé vida y que te permita levantarte? Examínate, haz una lista. ¿Cómo amanecí el lunes? ¿De buenas, de malas, preocupada, tranquila? ¿Cómo amanecí? Pues bien. Y el martes y el miércoles, eso hay en tu vida. Eso marca tu vida. ¿Cómo te duermes? ¿En paz? ¿Como Pepita en comal o te tienes que aventar un chocho para poder conciliar el sueño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque eso es lo que marca tu vida. Porque si tú te observas detenidamente, vas a ver lo que abunda en tu ser. Y solamente 2 cosas puede abundar en tu ser. O una u otra. Número 1, el fruto del Espíritu o las obras de la carne. ¿Qué gobierna tu pensamiento? Inclina su cabeza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí. En tu santo nombre descansamos y te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que seas tú poniéndonos el querer como el hacer para seguir firmes en tu palabra, seguir siendo como ese árbol plantado a la ribera del agua fresca que es tu evangelio. Señor, ayúdanos a sacar de nuestra alacena espiritual la levadura, pero sobre todo que nuestro paladar espiritual deje de querer estar consumiendo pan con levadura, pan inflado, show, espectáculo, luces, humo, oraciones infructuosas que a nada lleva. Ayúdanos a permanecer en paz con tu palabra, en ti, Señor. No somos masoquistas como para estar gozándonos en una tribulación. A eso no se refiere tu palabra. Se refiere a la prueba que tenemos por ser llamados hijos tuyos y que es ahí donde nos gozamos. Que refrenemos, Señor, esta semana, a partir de ahorita mismo ya las obras de la carne. Que dejemos la maldicencia, que dejemos la mentira, que dejemos la especulación, que dejemos el miedo. Y que abramos nuestro corazón al fruto del Espíritu. Creemos en ti, Jesús. Confiamos en tu sacrificio, Señor, que fue suficiente, que no necesitamos más sacrificio. Así que ahora levántanos y permítenos tener una comunión contigo. Y hermano, hermana, si hoy tú vienes cargado, si hoy usted está cargado de algún pecado que no ha podido dejar, arrepiéntase y dígale: Señor, ven y llévate este pecado, lávame y ayúdame a tener comunión con tu palabra. Ayúdame, Señor, a no leudar mi relación contigo, a que no sea una relación esponjosa, sino que sea una relación firme, sabiendo que tu vida eterna es real y permanente. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias y te suplico que me permitas tener como ejemplo en mi vida personal
la vida y obra de este personaje del Antiguo Testamento, Gedeón. En Cristo Jesús te lo pedimos y descansamos. Amén. Nos ponemos de pie para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios.